keja ke hemane hopson despayo pani baswa surua. Bueno amigos, acá tenemos toda la que es la parte de las artesanías, como por ejemplo pueden ver esta, y tenemos esta tortuguita también que está muy interesante. Toda esa parte, las canastas, tenemos las las vasijas para tomar, tenemos más pulseras, hay bastante pulseras por acá. Toda esa parte de las... Bueno, acá tenemos también acá tenemos un shot, podemos tomarnos un buen chichazo aquí. Puedes tomar un buen chichazo. Estos son diferentes tipos. Bueno, acá está la parte de los collares. Como pueden ver, hay bastantes tipos de collares. Usted es el artesano de todo esto. Sí, ¿Cómo te llamas? Orlando. Orlando. Sí, mucho gusto. Mucho gusto, Armando. Estamos enseñando un poco en mi canal cultural. Yo soy del lado Bribri. Estamos enseñando un poco de la cultura de acá, de la cultura cabecar como tal, todas las artesanías y todo. ¿Cuánto tiempo le dura más o menos hacer una pulsera como esta, Orlando? O un collar como este. Bueno, aproximadamente unas 4 horas de preparación en este tipo de artesanía, este tipo de collares. No es tan fácil, pero como artesano uno tiene que preparar y tratar de trabajar y hacer la obra, ¿no? Sí, y digamos, y estas vasijas que están acá, estas ya vienen así o usted las hace, ¿cómo es el proceso? Bueno, primero se corta, luego se limpia por dentro, se saca la semilla, tiene una semilla por dentro, se quita, se saca todo, se pone a secar un día de sol y al siguiente día se le pone el proceso de goma natural de un árbol que conseguimos en el campo, se la aplicamos, la conectamos bajo presión por aproximadamente horas y media y suelta y listo, queda así. Listo, ya queda pegado. Perfectamente. Muy interesante, sí. Ok. Y todo esto, digamos, son lágrimas de San Pedro, todo esto producto natural. Sí, producto natural, todo es natural. Eso me parece verlo en los ríos también. Sí, claro. Claro, se encuentra por los ríos en varias partes y hay un montón de frutas, semillas como que no funcionan, pero pensando como artesano puede funcionar y ha funcionado y tiene uno para verificarlo. Excelente. Tiene la cara como de un perezoso, madre. Es un perezoso, es un perezoso. Es un snack. Ok. Muchos de nuestros ancestros se dedicaban a la caza, ¿no? Ajá. Y después recolectaban esto como para curar animales, son los perros cazadores en su momento. Y de luego recolectaban un montón, tenían bastante y no sabían el proceso. Ahora yo como artesano pensando, yo miré que funcionaba perfectamente para collar. Entonces de luego me puse a pensar y trabajar y luego preparé un collar y funciona perfectamente bien. Funciona perfectamente, sí. Perfectamente. Todos estos son de desayuno también. Sí, igual. ¿Cuánto le toma aproximadamente hacer una canasta de estas? Bueno, esas canastas llevan 2 horas aproximadamente para moldearlo, arreglarlo y tenerlo todo listo. Excelente. Bueno amigos, como pueden ver acá, acá tenemos bastante parte de artesanía. Le vamos a mostrar un poco así la vista panorámica. Me gustaría compartirle también a ustedes específicamente esta parte y bueno, que visiten al buen Orlando. Acá está Orlando en Copta con Ana, para que puedan venir a comprar, para que puedan venir a comer también algo de algo natural, un producto natural que usted no va a encontrar en otro lugar. Específicamente es así de simple. Entonces, para que vengan a comprar la parte artística de Orlando. Muchas gracias Orlando por toda la introducción. Voy a tomarme un cafecito y luego paso por estos lados. Listo. Mucho gusto, Gracias. Vamos a ir específicamente, vamos a
salir de la casa, vamos a ir allá a buscar algo de comer, algo de tomar y vamos a ver qué nos depara. Bueno amigos, acá ahora nos venimos en la parte de la cocina y como pueden ver, esta es la parte de la cocina. Aquí tenemos nosotros le llamamos el Brewery Bowl, es una leña. Esa leña se usa específicamente para cocinar, para todo lo que es la parte de la estructura de la cocina. Y también, bueno, acá nosotros usualmente, por ejemplo, acá hay algo muy particular en la cocina. Por ejemplo, ellos usan blocks aquí en algunos lugares. También se puede usar piedras, que son las más comunes también, de las que hay tradicionalmente en nuestra zona, en nuestro territorio. La otra parte también, he visto a través de que he visitado comunidades y todo esto, dentro de nuestro territorio usan muchos los rieles, que son los rieles de trenes y esas cosas también, ellos lo ponen en dos y también lo hacen de esa manera. Bueno, acá tenemos también lo que es el arroz y tenemos por allá, voy a mostrar, ahí hay banano con carne. ¿Qué tipo de carne están cocinando? De res. Una sopa de res. Tenemos una sopa de res por ahí. Y bueno, como pueden ver también hay con verdura de la misma zona, todo esto. Bueno, vamos a mostrar un poco lo que está aquí. Acá, ¿ves? Entonces acá tenemos el arroz y por allá tenemos la sopa. Esta es la sopa que tenemos de res. Y así es como se cocina lentamente. Bueno gente, así quedó el plato después de haberme mandado y así quedó mi pancita. Ya estamos full. Bienvenidos a un nuevo video de su canal cultural, soy Chava. Ahora estamos con Marisela, de Copta con Ana, que es toda esta asociación que ellos tienen acá. Es una asociación totalmente cultural que involucra no solo a las personas de la comunidad, sino otros tipos de personas que están interesadas en aprender y también en practicar un poco la cultura ancestral que nuestros antepasados nos han dejado. Como yo siempre vengo diciendo, nosotros somos el mismo pueblo, la misma gente, y eso es algo muy, muy gratificante para todos. Entonces, mucha gente vieron que nosotros la medicina tradicional fue la mejor para combatir el COVID. exactamente. Hoy estamos aquí porque nosotros también trabajamos con la medicina tradicional, nosotros también rescatamos ese conocimiento tradicional. Entonces me siento contenta como representante de Cauta Cunana y las compañeras que nos apoyen y a todos los que nos ven también, ojalá que nos visiten y vengan y puedan conocer la experiencia de trabajo de nosotros y así irnos por comunidades para ver el trabajo de las mujeres que han realizado en sus comunidades y más que todo el tema de seguridad alimentaria y el tema de rescate de conocimiento cultural. Perfecto. Más bien, muchísimas gracias a Marisela que nos ha permitido un momento de su tiempo para compartir esta bonita experiencia. Y quiero decirle que sí, que se venga aquí a Copta con Ana a ver un poco de la cultura, a recibir ese conocimiento ancestral. Y yo sé que se van a quedar encantadísimos de venir acá. Quiero decirles también que juntos somos cultura viva. Juntos estamos aquí y juntos vamos a ir para adelante. Vamos a sacar este barco que se está hundiendo y vamos a ir para adelante. No hay duda de eso y eso es lo más bonito, lo más gratificante que nos puede regalar SBO. Así que muchísimas gracias Marisela por todo. Nos vemos. Mar, ven a